Mucho antes de que la ciencia moderna comenzara a medir el mundo, alguien ya lo había estado observando con una precisión inquietante. Ocultos en fragmentos de tablillas de arcilla, símbolos tallados y mitos olvidados, hay rastros de un conocimiento que parece extrañamente deliberado. Los pueblos antiguos cartografiaron el cielo sin telescopios, predijeron ciclos que no podían medir físicamente y construyeron tradiciones diseñadas para sobrevivir incluso cuando sus ciudades desaparecían. A veces, la evidencia aparece silenciosamente, un número codificado en un calendario, una estructura alineada con un evento que solo ocurre una vez cada siglos, o una historia que parece sin sentido hasta que la historia de repente le da significado. Estos no son siempre grandes monumentos o ruinas famosas. A menudo son pequeñas pistas dispersas a través del tiempo. Cuando se colocan juntas, sugieren algo inquietante, que partes del mundo antiguo pueden haber comprendido los patrones de la naturaleza con una profundidad mucho mayor de lo que normalmente imaginamos. Deir el-Medina, el pueblo de los constructores de eternidad. En el silencioso desierto al oeste del Nilo, no lejos del legendario Valle de los Reyes, yace un lugar que a primera vista parece ordinario: filas de muros en ruinas, fragmentos de casas y piedras desgastadas semisepultadas bajo siglos de arena. Sin embargo, este modesto yacimiento conocido como Deir el-Medina esconde uno de los misterios más fascinantes de la ingeniería antigua y la historia humana. A diferencia de las pirámides o los colosales templos de Egipto, Deir el-Medina no fue construida para reyes ni dioses. Era una aldea que albergaba a los artesanos de élite responsables de tallar y decorar las tumbas reales ocultas en las profundidades de las montañas tebanas. Pero bajo las sencillas ruinas de este antiguo asentamiento yace un enigma que sigue intrigando a los arqueólogos: los notables cimientos de piedra de las casas del pueblo, estructuras cuya precisión y durabilidad rivalizan con las técnicas utilizadas en la propia arquitectura real. Muchos de estos cimientos permanecen intactos hoy en día, sobreviviendo más de 3000 años de erosión, terremotos y vientos del desierto. Para una aldea construida para albergar a trabajadores ordinarios, la calidad de la construcción era inesperadamente alta. La mayoría de los hogares egipcios antiguos se construían casi enteramente con ladrillo de adobe secado al sol. La piedra generalmente se reservaba para templos, tumbas y monumentos dedicados a la realeza o a los dioses. Sin embargo, en Deir el-Medina, los arqueólogos encontraron algo inusual. Los muros eran de ladrillo de adobe, pero los cimientos estaban construidos con piedra cuidadosamente cortada. Este diseño estaba lejos de ser aleatorio. Al colocar caliza duradera en la base y materiales más ligeros encima, los constructores crearon estructuras que eran a la vez estables y resistentes, un principio de ingeniería que todavía se utiliza en la construcción moderna. Las bases de piedra prevenían el hundimiento, reducían el estrés estructural y protegían los edificios de la erosión. La precisión de los cimientos es particularmente llamativa. En muchos casos, las piedras encajan estrechamente entre sí, formando plataformas estables capaces de soportar el peso de hogares completos durante siglos. ¿Por qué se utilizarían técnicas tan sofisticadas en una simple aldea? Algunos investigadores creen que la respuesta reside en la identidad de los propios habitantes. Los residentes de Deir el-Medina no eran trabajadores ordinarios. Eran los maestros artesanos responsables de construir las tumbas de los faraones de Egipto, monumentos tallados directamente en la roca de los acantilados tebanos. Estos hombres poseían un conocimiento de la cantería, la geometría y la ingeniería muy por encima de lo que era típico en la sociedad antigua. Su aldea puede representar, por tanto, un raro atisbo de la aplicación cotidiana del conocimiento arquitectónico de élite. A lo largo del último siglo, Deir el-Medina se ha convertido en uno de los yacimientos arqueológicos más extensamente estudiados de Egipto. Las excavaciones llevadas a cabo por el arqueólogo francés Bernard Bruguière entre las décadas de 1920 y 1950 revelaron detalles extraordinarios sobre la aldea. Se documentaron más de 60 casas, cada una con unas dimensiones típicas de unos 5 por 10 m. Las estructuras seguían un trazado interno similar: una pequeña habitación de entrada, una zona central de vida y espacios de almacenamiento en la parte trasera. Pero los descubrimientos no se detuvieron en la arquitectura. Los arqueólogos descubrieron miles de fragmentos de cerámica y caliza usados como superficies de escritura, conocidos como óstraca.
Estas inscripciones registraban aspectos cotidianos de la vida con un detalle notable: listas de suministros, horarios de trabajo, cartas entre aldeanos e incluso disputas legales. La cantidad de material escrito descubierto en Deir el-Medina no tiene precedentes y proporciona el registro histórico más detallado de la vida cotidiana en el antiguo Egipto jamás encontrado. Entre estos registros hay evidencias de lo que muchos historiadores consideran la primera huelga laboral documentada en la historia humana. Alrededor del siglo XII a.C., los trabajadores de la aldea detuvieron la construcción de las tumbas reales después de que sus raciones de grano se retrasaran. La protesta fue registrada por los escribas, proporcionando una ventana excepcional a las tensiones sociales del mundo antiguo. El pueblo de Deir el-Medina formaba una clase profesional de élite dentro de la sociedad egipcia. Su trabajo requería una precisión extraordinaria. En el interior de las tumbas reales cercanas, las paredes estaban talladas con precisión geométrica, los corredores alineados con una simetría notable y las pinturas ejecutadas con proporciones matemáticas. Estos mismos artesanos eran responsables de construir las cámaras excavadas en la roca que albergarían las momias de reyes como Tutankamón y Ramsés II. Viviendo en aislamiento entre los acantilados y el desierto, formaban una comunidad estrechamente controlada donde el conocimiento de las ubicaciones de las tumbas reales estaba cuidadosamente guardado. Sus hogares, construidos sobre esos enigmáticos cimientos de piedra, pueden representar uno de los primeros ejemplos conocidos de un asentamiento de ingeniería especializada. A pesar de décadas de investigación, muchas preguntas sobre Deir el-Medina siguen sin respuesta. Uno de los misterios más intrigantes concierne al repentino declive de la aldea. Para el final de la dinastía XX, la comunidad parece haber sido abandonada. Los registros históricos sugieren que Egipto estaba entrando en un periodo de inestabilidad política y dificultades económicas. Los robos de tumbas se volvieron cada vez más comunes y el propio sistema funerario real comenzó a colapsar. Sin embargo, el destino exacto de muchos de los aldeanos sigue siendo incierto. ¿Se reubicaron en otro lugar? ¿Fueron absorbidos por otras comunidades? ¿O simplemente desapareció la profesión especializada de constructores de tumbas reales con el poder menguante del Reino Nuevo? Otro enigma reside en la extraordinaria preservación del yacimiento. A diferencia de muchos asentamientos antiguos que fueron reconstruidos repetidamente a lo largo de los siglos, Deir el-Medina fue finalmente dejado intacto, lo que permitió a los arqueólogos estudiarlo casi como una instantánea congelada del mundo antiguo. Hoy, Deir el-Medina se alza como uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de Egipto, no por su tamaño o grandiosidad, sino porque revela la historia humana detrás de los mayores logros de la civilización. Las pirámides, los templos y las tumbas reales de Egipto a menudo parecen obra de trabajadores anónimos. Sin embargo, aquí, entre los cimientos de piedra de modestos hogares, encontramos a los verdaderos arquitectos de esas maravillas. Sus herramientas, sus escritos, sus hogares e incluso sus quejas sobre salarios impagados han sobrevivido durante más de 3000 años. En esos desgastados cimientos de caliza vemos más que antiguas técnicas de construcción, vemos las vidas ocultas de los artesanos que construyeron la eternidad para sus reyes. La tumba del rey de Kivik, el misterio de los tallados nórdicos. A través de los campos azotados por el viento del sur de Suecia, no lejos del tranquilo pueblo costero de Kivik, yace un monumento que ha desconcertado a los arqueólogos durante más de 2 siglos. A primera vista, parece no ser más que un amplio montículo de piedras descansando tranquilamente en el paisaje. Pero oculto dentro de este montículo hay una cámara llena de algunos de los tallados más extraños y misteriosos jamás descubiertos de la Edad de Bronce. Hoy, el yacimiento es conocido como la tumba del rey de Kivik. Y a pesar de décadas de investigación arqueológica, nadie puede decir con certeza qué historia pretendían contar sus antiguas losas de piedra. El monumento data de hace aproximadamente 3000 años, de la Edad de Bronce nórdica, en algún momento entre el 1400 y el 1200 a.C. Durante este periodo, las sociedades de Escandinavia eran comunidades agrícolas relativamente pequeñas dispersas por bosques y costas. Sin embargo, de alguna manera, estas comunidades lograron construir un enorme cairn hecho de miles de piedras que medía aproximadamente 75 metros de diámetro y varios metros de altura.
Bajo este enorme montículo hay una cámara funeraria construida con 10 enormes losas de piedra cuidadosamente dispuestas para formar una habitación rectangular. Cada losa pesa varias toneladas y varias de ellas están cubiertas con intrincados tallados que distinguen al monumento de casi todos los demás yacimientos funerarios descubiertos en el norte de Europa. La ingeniería por sí sola plantea preguntas. Mover miles de piedras pesadas sin herramientas de hierro ni maquinaria compleja habría requerido una fuerza de trabajo organizada y una planificación cuidadosa, lo que sugiere que las personas que construyeron esta estructura poseían una organización social y un conocimiento técnico mucho mayores de los que a menudo imaginamos para la Escandinavia de la Edad de Bronce. El monumento llegó a un conocimiento más amplio en 1748, cuando los agricultores locales comenzaron a desmantelar el gran montículo para reutilizar las piedras en la construcción. Al retirar las rocas, descubrieron una cámara oculta debajo del cairn. Dentro se alzaban masivas losas de piedra que formaban las paredes de la cámara funeraria. Y en esas piedras había docenas de extraños tallados grabados directamente en la superficie. Los primeros estudiosos quedaron atónitos por lo que vieron. Las imágenes eran diferentes a cualquier cosa registrada anteriormente en los monumentos funerarios de la región. Los anticuarios comenzaron rápidamente a esbozar los paneles y el dramático descubrimiento pronto se conoció como la tumba del rey, aunque nunca hubo ninguna evidencia clara de que un rey hubiera sido enterrado allí. A partir de ese momento, los misteriosos tallados de Kivik se convirtieron en uno de los grandes enigmas de la arqueología escandinava. Las losas de piedra interiores parecen casi como páginas de un antiguo manuscrito visual tallado en roca. A través de sus superficies hay escenas llenas de símbolos y figuras, barcos largos con filas de remos que se extienden por el agua, guerreros que llevan hachas y lanzas, procesiones de figuras humanas caminando en formación ritual, animales que pueden representar ofrendas sacrificiales y motivos circulares que muchos investigadores interpretan como símbolos del sol. Entre las imágenes más llamativas hay un tallado detallado de un carro de 2 ruedas tirado por caballos. Para los arqueólogos, esta única imagen plantea una pregunta notable. Las evidencias de carros en Escandinavia durante este periodo temprano de la Edad de Bronce son extremadamente limitadas. Sin embargo, el tallado parece representar un sofisticado vehículo similar a los carros conocidos de Europa Central e incluso del Mediterráneo Oriental. Algunos investigadores creen que esto podría reflejar conexiones culturales de larga distancia durante la Edad de Bronce, cuando las redes comerciales unían Escandinavia con regiones muy al sur a través del intercambio de ámbar, metales y bienes de lujo. De ser así, los tallados en Kivik podrían representar evidencias de que las personas que construyeron este monumento estaban conectadas a un mundo mucho más amplio de lo que se imaginaba anteriormente. Otra capa de misterio reside en el posible significado religioso de las imágenes. A lo largo de la Edad de Bronce nórdica, el sol desempeñó un papel central en los sistemas de creencias de toda Escandinavia. Los arqueólogos han descubierto numerosos tallados en roca que muestran barcos que llevan el sol por el cielo, lo que sugiere que los pueblos antiguos creían que el sol viajaba por los cielos en barco durante el día y regresaba a través del inframundo por la noche. Esta idea también se refleja en artefactos como el famoso Carro del Sol de Trundholm, descubierto en Dinamarca, que muestra un disco solar dorado montado sobre un carro tirado por caballos. Como los barcos, los símbolos circulares y las procesiones aparecen repetidamente en las losas del interior de la tumba del rey de Kivik. Algunos estudiosos creen que la cámara puede representar un viaje simbólico del sol o el paso de los muertos al más allá. Sin embargo, incluso esta interpretación sigue siendo incierta porque los tallados no forman una narrativa obvia que los estudiosos puedan descifrar fácilmente. Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo durante los siglos XIX y XX descubrieron fragmentos de restos humanos incinerados dentro de la cámara, junto con pequeños trozos de objetos de bronce y cerámica típicos de la Edad de Bronce nórdica. Estos descubrimientos confirmaron que la estructura funcionó como monumento funerario, pero no resolvieron el misterio central. Los restos estaban incompletos y no había evidencias claras que identificaran al individuo o individuos enterrados en su interior. Algunos arqueólogos creen que la tumba pudo haber sido utilizada repetidamente a lo largo de varias generaciones como lugar de enterramiento colectivo para una familia o clan de élite.
Otros sospechan que la cámara pudo haber sido saqueada en la antigüedad, con valiosos bienes funerarios retirados mucho antes de que los arqueólogos modernos abrieran el montículo. Esta incertidumbre solo ha añadido al misticismo que rodea al monumento. Bryn Cellit Du, el portal al solsticio de verano. Hace más de 5.000 años, mucho antes de la historia escrita, mucho antes de que las herramientas de metal remodelaran la civilización humana, las comunidades antiguas en lo que hoy es Gales construyeron un monumento cuyo propósito sigue siendo debatido por la ciencia moderna. Oculta bajo un montículo cubierto de hierba en la isla de Anglesey, se encuentra una estructura que parece simple por fuera, pero que revela una sofisticación asombrosa una vez que se explora su interior. Un estrecho corredor de piedra conduce a una cámara cuidadosamente construida y durante la mayor parte del año el monumento permanece en la oscuridad. Pero una vez al año, en un momento preciso durante el solsticio de verano, el sol naciente envía un rayo de luz directamente a través del pasaje, iluminando el corazón del monumento. Esta antigua estructura es conocida como Bryn Cellit Du, uno de los monumentos prehistóricos más misteriosos de Gran Bretaña. A pesar de décadas de investigación arqueológica, Bryn Cellit Du sigue planteando preguntas que permanecen sin respuesta. Su precisa alineación astronómica, su extraña piedra de pie, sus inusuales evidencias de enterramiento y los rastros de un monumento ritual anterior sugieren que el lugar desempeñó en su día un papel mucho más complejo que el de una simple tumba. Bryn Cellit Du se alza en la isla de Anglesey, en el norte de Gales, un paisaje salpicado de monumentos prehistóricos y asentamientos antiguos. El nombre proviene del idioma galés y se traduce aproximadamente como el montículo en el bosquecillo oscuro. El monumento se asienta hoy en un tranquilo paisaje agrícola, pero durante el período neolítico, esta región fue probablemente un importante centro ceremonial. Los arqueólogos creen que las comunidades que vivían en el área construyeron numerosas estructuras megalíticas por toda la isla, lo que indica que el paisaje tenía un profundo significado espiritual o ritual. El propio montículo mide aproximadamente 26 metros de diámetro y se eleva suavemente sobre los campos circundantes. Bajo este montículo hay un pasaje de piedra de unos 8 o 5 metros de longitud que conduce a una pequeña cámara funeraria circular construida con enormes losas de piedra. Estructuras de este tipo, conocidas como tumbas de corredor, aparecen a lo largo de la Europa atlántica. Existen monumentos similares en Irlanda, Bretaña y partes de Escocia. Entre los ejemplos más famosos está Newgrange, cuyo pasaje se alinea con el amanecer del solsticio de invierno. Sin embargo, Bryn Cellit Du posee sus propias características únicas y desconcertantes. Aunque el montículo era conocido desde hacía tiempo por los habitantes locales, su verdadera estructura permaneció oculta hasta que comenzaron las excavaciones arqueológicas sistemáticas en 1928. El arqueólogo J. Hemp dirigió la primera excavación importante del yacimiento entre 1928 y 1929. A medida que el montículo fue excavado cuidadosamente, los investigadores descubrieron el corredor revestido de piedra y la cámara funeraria central que habían quedado sellados bajo siglos de tierra. Durante la excavación, los arqueólogos descubrieron fragmentos de hueso humano incinerado, fragmentos de cerámica y otros artefactos que indicaban que el monumento había sido utilizado efectivamente para rituales funerarios. Sin embargo, los descubridores pronto revelaron algo aún más sorprendente. Bajo la tumba de corredor, los arqueólogos encontraron evidencias de un monumento ceremonial anterior, un recinto circular conocido como henge. Esta estructura parece haber consistido en un anillo de piedras que rodeaba un área sagrada utilizada para actividades rituales. Las evidencias de depósitos de cremación y fosas ceremoniales sugieren que este monumento anterior sirvió como lugar de reuniones rituales antes de que se construyera la tumba de corredor. Esto significa que Bryn Cellit Du representa dos fases diferentes de construcción prehistórica, posiblemente separadas por generaciones o incluso siglos. La transformación de un recinto ritual en un túmulo funerario sugiere que el lugar tenía una importancia cultural duradera dentro del paisaje neolítico. La característica más extraordinaria de Bryn Cellit Du es su precisa alineación con el amanecer del solsticio de verano. Cada año, alrededor del 21 de junio, la luz solar entra en el monumento de una manera notable. Cuando el sol sale en el horizonte, sus rayos recorren el estrecho corredor de piedra y alcanzan la cámara interior, iluminando el interior de otro modo oscuro.
Este fenómeno dura solo unos minutos, pero ocurre con una precisión llamativa. Para que esta alineación funcione, el pasaje tuvo que construirse orientado casi exactamente hacia el punto del horizonte donde sale el sol en el día más largo del año. Incluso un pequeño error en la orientación impediría que la luz solar llegara a la cámara. Este nivel de precisión plantea un misterio intrigante. El monumento fue construido alrededor del año 3000 a.C., una época en que los constructores neolíticos no disponían de instrumentos metálicos, brújulas ni registros astronómicos escritos. Sin embargo, lograron alinear la estructura con uno de los eventos solares más significativos del año. Muchos investigadores creen que los constructores lograron esta alineación mediante la observación a largo plazo del movimiento del Sol a través del horizonte a lo largo de generaciones. Pueden haber identificado la ubicación exacta del amanecer del solsticio e incorporado este conocimiento en el diseño del monumento. Esto sugiere que las comunidades neolíticas poseían una comprensión sofisticada de los ciclos estacionales y los patrones celestes. En el interior de la cámara funeraria yace una de las características más desconcertantes del monumento, una piedra de pie alta posicionada dentro de la propia cámara. A diferencia de los pilares estructurales utilizados en la arquitectura posterior, esta piedra no parece necesaria para sostener el techo. Su colocación parece simbólica más que práctica. Algunos arqueólogos creen que la piedra puede representar un símbolo ritual o cosmológico, quizás encarnando una figura ancestral o un eje espiritual que conecta la tierra y el cielo. Otra teoría sugiere que la piedra pudo haber desempeñado un papel en las actividades ceremoniales realizadas dentro de la cámara, posiblemente marcando el punto donde la luz del solsticio caía en el interior del monumento. Sin embargo, sin registros escritos de la era neolítica, el verdadero propósito de la piedra sigue siendo desconocido. Uno de los artefactos más intrigantes descubiertos durante la excavación fue una losa de piedra decorada con patrones tallados. Los tallados consisten en líneas en espiral y motivos curvos, similares a los encontrados en otros monumentos neolíticos de toda Europa. Diseños comparables aparecen en tumbas de corredor de Irlanda y Bretaña, lo que sugiere conexiones culturales entre las comunidades prehistóricas a lo largo de la costa atlántica. Lo que resulta interesante es que los arqueólogos creen que esta piedra decorada se alzó originalmente dentro del monumento Henge anterior antes de ser enterrada durante la construcción de la tumba de corredor. El significado de estos tallados sigue siendo misterioso. Algunos investigadores especulan con que pueden representar diagramas simbólicos relacionados con la cosmología o las creencias rituales. Otros creen que los patrones pudieron haber servido propósitos puramente artísticos, reflejando tradiciones estéticas compartidas entre las sociedades neolíticas. Otro aspecto desconcertante de Bryn Celyn Dhu es la cantidad limitada de restos humanos descubiertos en el interior del monumento. Las excavaciones revelaron solo pequeñas cantidades de fragmentos de hueso incinerado, mucho menos de lo que se encuentra típicamente en otras tumbas de corredor. Muchos monumentos similares contienen los restos de decenas de individuos, lo que sugiere prácticas de enterramiento comunal. La escasez de restos en Bryn Celyn Dhu ha llevado a los arqueólogos a proponer varias teorías. Una posibilidad es que el monumento se usara solo para el enterramiento de individuos particularmente importantes. Otra teoría sugiere que el lugar funcionó principalmente como centro ceremonial más que como tumba tradicional. También es posible que los restos humanos fueran retirados o reubicados durante periodos posteriores de uso. Tomadas en conjunto, las evidencias sugieren que Bryn Celyn Dhu era mucho más que un simple lugar de enterramiento. La precisa alineación solar del monumento, la presencia de arquitectura ritual bajo el montículo y los elementos simbólicos encontrados dentro de la cámara apuntan hacia una función ceremonial compleja. En lugar de servir únicamente como tumba, la estructura puede haber actuado como un espacio sagrado donde las comunidades neolíticas observaban eventos celestes, realizaban rituales y honraban a sus antepasados. En este sentido, Bryn Celyn Dhu puede representar un ejemplo temprano de arquitectura ritual astronómicamente alineada que refleja una cosmovisión en la que la vida humana, los ciclos estacionales y los eventos cósmicos estaban profundamente interconectados. Las Domus de Janas, las casas de las hadas de Cerdeña,
Hace más de 5.000 años, en una isla mediterránea escarpada, una cultura desconocida comenzó a tallar habitaciones enteras directamente en la piedra sólida. Estas cámaras no eran refugios, ni minas, ni cuevas naturales formadas por la erosión a lo largo del tiempo. Eran tumbas. Cientos, luego miles de ellas, ocultas en laderas, acantilados y mesetas rocosas por toda la isla de Cerdeña. Estas cámaras forman uno de los paisajes funerarios prehistóricos más grandes jamás descubiertos. Algunas consisten en una sola habitación pequeña, apenas lo suficientemente grande para unos pocos cuerpos, mientras que otras parecen casas subterráneas en miniatura con corredores, techos tallados, pilares y grabados simbólicos. Los arqueólogos las llaman Domus de Janas, un nombre en lengua sarda que se traduce como casas de las hadas. Pero detrás del folclore yace un misterio mucho más profundo. Se han identificado más de 3.500 tumbas excavadas en la roca por toda Cerdeña, muchas de ellas que datan de aproximadamente el 3.400 al 2.700 a.C., miles de años antes del surgimiento de civilizaciones clásicas como Grecia o Roma. ¿Quién construyó estas cámaras? ¿Cómo fueron talladas usando solo herramientas primitivas de piedra? ¿Y por qué estos pueblos antiguos invirtieron un esfuerzo tan extraordinario en la construcción de elaboradas casas subterráneas para los muertos? Cerdeña, la segunda isla más grande del mar Mediterráneo, se encuentra al oeste de la Italia continental y al sur de Córcega. Conocida hoy por sus escarpadas montañas y sus antiguas ruinas, la isla ha sido durante mucho tiempo una encrucijada de culturas. Sin embargo, las Domus de Janas pertenecían a una época mucho anterior a la historia escrita. La mayoría de estas tumbas fueron creadas durante el período neolítico por comunidades asociadas con la cultura de Ocieri. Las evidencias arqueológicas sugieren que estas personas vivían en pequeños asentamientos agrícolas dispersos por la isla, cultivando cosechas y criando animales, al tiempo que producían cerámica finamente decorada. A pesar de su estilo de vida aparentemente modesto, dejaron un legado monumental tallado directamente en el paisaje de piedra. Laderas enteras de Cerdeña contienen grupos de domus de Janas que forman complejos funerarios prehistóricos o necrópolis. Algunos yacimientos incluyen solo un puñado de tumbas, mientras que otros contienen docenas. Uno de los ejemplos más grandes es la necrópolis de Sant'Andrea Priu, donde se tallaron más de 20 cámaras en una enorme formación rocosa. La tumba más grande de este yacimiento se extiende casi 18 m de longitud y se eleva varios metros de altura, una escala asombrosa considerando que fue tallada enteramente a mano hace más de 5.000 años. Aunque muchas de estas cámaras de roca han sido conocidas localmente durante siglos, el estudio arqueológico sistemático comenzó solo en el siglo XIX. Los primeros investigadores que exploraron Cerdeña se dieron cuenta rápidamente de que estas cuevas no eran formaciones naturales. Las excavaciones revelaron restos humanos, vasijas de cerámica, herramientas de piedra y ornamentos decorativos colocados junto a los muertos. En varias tumbas, los arqueólogos descubrieron los restos de docenas de individuos, lo que sugiere que estas cámaras fueron utilizadas repetidamente a lo largo de generaciones como lugares de enterramiento colectivo. Familias o comunidades enteras pueden haber compartido la misma tumba durante siglos. Los artefactos encontrados en el interior de las tumbas ayudaron a los investigadores a fecharlas principalmente en el período neolítico, aunque algunas fueron reutilizadas en eras posteriores, incluida la Edad de Bronce e incluso el período cristiano temprano. A medida que el trabajo arqueológico se expandió a lo largo del siglo XX, los investigadores comenzaron a documentar cientos de yacimientos por toda la isla. Lo que inicialmente parecían cuevas aisladas fue revelándose gradualmente como una vasta red de cámaras funerarias prehistóricas talladas en el paisaje de Cerdeña. En el interior de muchas domus, las paredes no son toscas e inacabadas. En cambio, están cuidadosamente esculpidas para imitar elementos arquitectónicos de las casas reales. Los marcos de las puertas están tallados en la roca. Los techos están moldeados para parecerse a vigas de madera y columnas de piedra parecen sostener el techo, aunque están talladas de la misma piedra sólida que las paredes circundantes. Algunas cámaras contienen plataformas elevadas que se asemejan a camas, mientras que otras incluyen bancos, nichos y puertas simbólicas talladas en las paredes.
Estas características no sirven para ningún propósito estructural para el enterramiento, en cambio, parecen representar una casa simbólica para los muertos. Los arqueólogos creen que los constructores de las domus de Janas pueden haber creído que la vida continuaba después de la muerte y que los espíritus de los difuntos requerían una morada en el más allá. En esta interpretación, la tumba funcionaba no simplemente como una sepultura, sino como un hogar eterno para los antepasados. Sin embargo, la artesanía requerida para crear tales espacios sigue siendo notable. Muchas de estas tumbas fueron talladas en caliza dura o roca volcánica, usando solo herramientas de piedra hechas de obsidiana, sílex y piedras más duras. Producir cámaras simétricas y superficies lisas en estas condiciones habría requerido un tiempo, una planificación y una habilidad inmensos. Las excavaciones por toda Cerdeña han revelado miles de objetos colocados dentro de estas tumbas: vasijas de cerámica, cuentas de piedra, colgantes y herramientas enterradas junto a los muertos como ofrendas. Algunas tumbas también contienen rastros de pigmentos aplicados en las paredes y el suelo. Uno de los descubrimientos más llamativos fue la presencia de ocre rojo en el interior de varias cámaras. Este pigmento mineral fue ampliamente utilizado en los rituales funerarios prehistóricos y está a menudo asociado con significados simbólicos relacionados con la sangre, la vida y el renacimiento. El uso del ocre sugiere que las ceremonias de enterramiento dentro de las domus de Janas eran eventos rituales más que simples actos de disposición de los cuerpos. Las cámaras pueden haber sido espacios donde las comunidades se reunían para realizar ceremonias en honor a los muertos y guiar su transición al más allá. En varias tumbas, los arqueólogos descubrieron símbolos tallados grabados en las paredes de piedra. Entre los más intrigantes están los motivos en espiral, diseños simples pero poderosos que aparecen en diferentes domus por toda la isla. Las espirales se encuentran entre los símbolos más extendidos en el arte prehistórico, apareciendo en yacimientos antiguos de toda Europa, incluidos los famosos tallados de Newgrange. El significado de estas espirales sigue siendo desconocido. Algunos investigadores las interpretan como símbolos del movimiento solar o los ciclos celestes, mientras que otros creen que representan el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Su colocación dentro de las cámaras funerarias sugiere que pudieron haber tenido un significado espiritual relacionado con el viaje del alma después de la muerte. Sin registros escritos de la cultura que las creó, sin embargo, el verdadero significado de estos símbolos sigue siendo uno de los misterios perdurables de la Cerdeña prehistórica. Otra teoría intrigante propone que ciertas domus pueden haber estado alineadas con eventos astronómicos. En algunas tumbas, la luz solar entra en la cámara brevemente durante momentos particulares del año, iluminando el interior antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad. Aunque sigue siendo incierto si estas alineaciones fueron intencionales, la posibilidad plantea la idea de que las tumbas pudieron haber desempeñado un papel en los rituales estacionales o el simbolismo solar. De ser correcta esta interpretación, las domus de Janas habrían funcionado no solo como lugares de enterramiento, sino también como espacios ceremoniales conectados con los movimientos del sol y los ritmos del mundo natural. Mucho después de que los constructores originales desaparecieran de la memoria, las misteriosas cámaras continuaron inspirando historias entre las comunidades locales. Según el folclore sardo, estas cuevas se creía que eran los hogares de las Janas, pequeños seres mágicos, a menudo descritos como mujeres de aspecto feérico que vivían bajo tierra. Se decía que estas criaturas poseían conocimientos de tesoros ocultos y oficios secretos, y algunas leyendas afirman que emergían por la noche para hilar oro o tejer telas mágicas. El nombre Domus de Janas, que significa casas de las hadas, refleja cuán misteriosas parecen las estructuras para las personas que ya no recuerdan su verdadero origen. A pesar de más de un siglo de investigación arqueológica, muchas preguntas sobre las domus siguen sin respuesta. ¿Por qué las comunidades neolíticas tallaron miles de tumbas de roca por toda Cerdeña? ¿Qué técnicas les permitieron crear cámaras tan precisas en piedra sólida usando solo herramientas primitivas? ¿Y qué creencias inspiraron la arquitectura simbólica, los tallados y las decoraciones rituales encontrados dentro de estos espacios subterráneos? Hoy, las domus de Janas se alzan como testigos silenciosos de una cultura prehistórica cuyas ideas sobre la muerte, la ascendencia y el más allá se han perdido en gran medida en el tiempo.
Tepe-Sialk, la ciudad que renació 1000 veces. A primera vista, el paisaje parece ordinario. Solo dos tranquilos montículos que emergen suavemente de la llanura desértica del Irán central. El viento barre el suelo seco. El terreno circundante parece eterno y vacío. Durante siglos, los viajeros pasaban por aquí sin darse cuenta de que bajo estas silenciosas colinas yace uno de los registros arqueológicos más profundos de la civilización humana jamás descubiertos. Pero estas colinas no son naturales, son los restos de una ciudad antigua, construida, destruida y reconstruida durante más de 7000 años. Este lugar es conocido como Tepe-Sialk, y bajo sus capas de suelo yace la historia de una civilización olvidada cuyos orígenes se remontan al alba de la sociedad humana organizada. Tepe-Sialk está ubicado cerca de la moderna ciudad de Kashan, en el límite del desierto central de Irán. Hoy la región es seca y dura, pero hace miles de años era un entorno de oasis sustentado por sistemas de agua subterránea y ríos estacionales. Tales condiciones la convertían en un lugar ideal para los primeros asentamientos humanos. Los arqueólogos creen que los primeros habitantes llegaron aquí alrededor del 6000 al 5500 a.C., durante una época en que las comunidades agrícolas comenzaban a extenderse por la meseta iraní. Estos primeros colonos cultivaban trigo y cebada, criaban animales domesticados y construían sencillas casas de ladrillo de adobe. Lo que hace único a Sialk es lo que ocurrió después. En lugar de abandonar el asentamiento después de unas pocas generaciones, las personas continuaron regresando al mismo lugar una y otra vez. Cada nueva comunidad construyó casas, templos y talleres sobre las ruinas de los anteriores. A lo largo de miles de años, este proceso elevó gradualmente el nivel del suelo, creando dos grandes colinas artificiales conocidas como tels o tepés. Estos depósitos culturales alcanzaron eventualmente profundidades de más de 14 m, formando una cronología vertical de la historia humana que abarca milenios. Cada capa representa una era diferente, una sociedad diferente congelada en el tiempo bajo el desierto. Aunque los aldeanos locales conocían desde hacía tiempo los extraños montículos cerca de Kashan, su importancia permaneció oculta hasta principios del siglo XX. En 1930, las lluvias torrenciales y las inundaciones erosionaron parte del montículo, exponiendo fragmentos de cerámica antigua y restos estructurales. El descubrimiento pronto atrajo la atención de los arqueólogos. Una de las primeras excavaciones científicas importantes fue dirigida por el arqueólogo francés Roman Girschman a principios de la década de 1930. A medida que su equipo comenzó a excavar en el montículo, se dieron cuenta rápidamente de que estaban descubriendo algo extraordinario. En lugar de un único asentamiento antiguo, Tepe-Sialk contenía múltiples civilizaciones apiladas verticalmente a través del tiempo. Capa tras capa, reveló diferentes etapas de evolución cultural, desde primitivas aldeas agrícolas hasta sociedades capaces de una arquitectura monumental y una metalurgia avanzada. Entre los descubrimientos más llamativos en Tepe-Sialk se encuentran los restos de lo que muchos investigadores creen que es un antiguo zigurat, una estructura de templo escalonada construida con ladrillos de adobe secados al sol. La estructura data de alrededor del año 3000 a.C., una época en que la arquitectura religiosa a gran escala apenas comenzaba a aparecer en el mundo antiguo. Los arqueólogos estiman que la construcción del monumento requirió más de 1 millón de ladrillos, lo que indica una sociedad altamente organizada, capaz de coordinar grandes proyectos de construcción. Los ziguratos están más famosamente asociados con las civilizaciones de Mesopotamia, como las de Sumer y Babilonia. Sin embargo, la estructura de Sialk parece ser aproximadamente contemporánea y posiblemente incluso anterior a algunos de esos famosos templos. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Era Tepe-Sialk parte de una red más amplia de primeras civilizaciones que se extendían por el antiguo Cercano Oriente? ¿O desarrolló esta comunidad de forma independiente su propia arquitectura religiosa compleja mucho antes de que la historia comenzara a registrar tales logros? Otro descubrimiento de las capas más profundas de Tepe-Sialk sorprendió aún más a los científicos. Los arqueólogos descubrieron restos de producción antigua de plata, incluyendo depósitos de escoria, fragmentos de hornos y herramientas asociadas con el trabajo del metal. Estos materiales datan de aproximadamente el 3600 al 3500 a.C.,
Producir plata a partir de mineral requiere una comprensión sofisticada del control del calor y la separación química. Durante muchos años, los historiadores creyeron que tales técnicas metalúrgicas aparecieron mucho más tarde en la historia humana. Sin embargo, la evidencia de Sialk sugiere que las personas que vivían aquí experimentaban con la extracción avanzada de metales miles de años antes de lo esperado. ¿De dónde provino este conocimiento? Algunos estudiosos creen que las técnicas metalúrgicas se propagaron a través de antiguas redes comerciales que conectaban Anatolia, Mesopotamia y la meseta iraní. Otros argumentan que los habitantes de Sialk pueden haber desarrollado de forma independiente sus propias tecnologías de trabajo del metal. De ser así, Tepe Sialk podría representar uno de los primeros centros conocidos de metalurgia en el mundo antiguo. Entre los artefactos más misteriosos descubiertos en Tepe Sialk hay una colección de tablillas de arcilla que llevan extraños símbolos y marcas numéricas. Estas tablillas pertenecen a un alfabeto conocido como protoelomita, uno de los primeros sistemas de escritura jamás descubiertos en la región. Datan de aproximadamente el 3200 a.C., lo que las sitúa entre los primeros intentos conocidos de comunicación escrita en la meseta iraní. Los símbolos parecen registrar información administrativa, posiblemente inventarios de bienes, recuentos de ganado o registros comerciales. Sin embargo, a diferencia de la escritura cuneiforme de Mesopotamia, el alfabeto protoelomita sigue siendo en gran medida indescifrado. A pesar de más de un siglo de investigación, los estudiosos no han podido comprender plenamente el significado de estos símbolos. Esto significa que gran parte de la historia de Tepe Sialk puede estar todavía bloqueada dentro de inscripciones que la ciencia moderna no puede leer aún. Ocultos en esas tablillas podrían estar los nombres de gobernantes, registros de comercio o incluso las creencias religiosas de una civilización perdida hace mucho tiempo en el tiempo. Las excavaciones en Tepe Sialk también revelan un patrón inusual en la historia del yacimiento. Varias veces, a lo largo de su larga ocupación, el asentamiento parece haber sido abandonado de repente. Los arqueólogos han identificado capas que muestran edificios derrumbados, depósitos de ceniza y largos periodos en que no se construyeron nuevas estructuras. Estas brechas sugieren que la población desapareció del yacimiento durante periodos prolongados, a veces durante siglos, y sin embargo, eventualmente nuevos grupos regresaron y reconstruyeron el asentamiento. ¿Por qué ocurrió este ciclo de abandono y regreso? Sigue siendo poco claro. Algunos científicos creen que los cambios ambientales pueden haber causado sequías severas en la región, obligando a los habitantes a emigrar en busca de agua y tierras fértiles. Otros sugieren que los cambios económicos o los conflictos regionales pueden haber perturbado el asentamiento. Cualquiera que fuera la causa, la historia de Sialk no es una simple historia de crecimiento continuo. En cambio, es un ciclo de ascenso, colapso y renacimiento repetido a lo largo de miles de años. Kostesh Chetetsuye, la fortaleza Dachos en las montañas. En lo alto de las remotas montañas del oeste de Rumanía, oculta entre densos bosques y empinadas crestas, se encuentran los restos de una de las fortalezas más misteriosas del mundo antiguo. Conocida hoy como la fortaleza dacios de Kostesti Cetazuye, esta plaza fuerte en ruinas en su día guardó el corazón de una civilización poderosa, pero a menudo ignorada, los dacios. A primera vista, el yacimiento parece ser solo otro fuerte antiguo en una colina. Muros rotos, piedras dispersas y torres derrumbadas salpican las laderas de una tranquila montaña. Sin embargo, bajo estas ruinas yace una historia que sigue desconcertando a arqueólogos e historiadores por igual. Bloques de piedra masivos, encajados con una precisión asombrosa, complejos sistemas defensivos construidos en un terreno montañoso empinado y toda una red de fortalezas que guarda una capital perdida en las profundidades de los Cárpatos. Incluso después de más de un siglo de investigación arqueológica, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Cómo construyeron los dacios unas fortificaciones tan avanzadas en un paisaje de montaña escarpado hace más de 2000 años? ¿Qué tecnologías les permitieron mover enormes bloques de piedra cuesta arriba? ¿Y por qué consideraron los romanos estas plazas fuertes de montaña una amenaza tan peligrosa que lanzaron una de las mayores campañas militares del mundo antiguo para destruirlas? El misterio comienza en las escarpadas montañas de Orostie, en Rumanía.
Costesti Cetazuye se eleva en una empinada colina a aproximadamente 500 metros sobre el nivel del mar, con vistas a los valles que conducen hacia la antigua capital Dacia de Sarmicegetusa Regia. Desde este mirador, la fortaleza controlaba los pasos de montaña y las rutas comerciales clave de la región. Su ubicación estratégica no fue accidental. Costesti Cetazuye formaba parte de una vasta red defensiva construida durante el siglo I-C bajo el mando del poderoso rey Dacio Burevista y reforzada posteriormente por su sucesor Decébalo. Hoy, esta red de fortalezas de montaña, incluidas Costesti Cetazuye, la fortaleza de Blidaru y Sarmicegetusa Regia, está reconocida como un complejo patrimonio de la humanidad por la UNESCO, representando uno de los sistemas defensivos más sofisticados de la Europa de la Edad de Hierro. Pero lo que verdaderamente distingue a Costesti Cetazuye no es simplemente su ubicación o importancia estratégica, es la notable ingeniería oculta dentro de sus muros. Las ruinas de Costesti Cetazuye se dieron a conocer a los estudiosos durante el siglo XIX a medida que los exploradores comenzaban a documentar los restos antiguos en las montañas de los Cárpatos. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas sistemáticas no comenzaron hasta principios del siglo XX. El arqueólogo rumano Constantin Daikoviciu desempeñó un papel clave en el estudio de las fortalezas dacias a mediados del siglo pasado. A través de décadas de excavación, los investigadores descubrieron secciones de muros defensivos, terrazas residenciales, atalayas y pozos de almacenamiento dispersos por la colina. Estos descubrimientos revelaron que el yacimiento era mucho más que una simple fortaleza. Funcionó como un asentamiento fortificado complejo, capaz de albergar soldados, almacenar suministros y controlar la región circundante. Sin embargo, los descubrimientos más asombrosos estaban relacionados con los propios muros de la fortaleza. La característica definitoria de Costesti Cetazuye es una técnica arquitectónica única conocida como Murus Dacicus o el muro dacio. A primera vista, estos muros parecen típicas fortificaciones de piedra, pero un examen más cercano revela una estructura mucho más sofisticada. Cada muro consiste en dos caras paralelas construidas con bloques de caliza cuidadosamente moldeados. El espacio entre ellas se llenaba con una mezcla de tierra, escombros y vigas de madera que bloqueaban toda la estructura. Algunos de los bloques de caliza pesan varias toneladas. Aún más notable es la precisión con que fueron cortados y encajados. Muchos bloques se interbloquean con tal exactitud que las juntas permanecen apretadas incluso después de 2000 años. A diferencia de la mampostería romana o griega, estos muros se construyeron sin mortero. En cambio, las vigas de madera incrustadas dentro de la estructura actuaban como refuerzos internos. Este diseño le daba a los muros una ventaja sorprendente. Cuando eran golpeados por armas de asedio o sometidos a presión, el marco de madera interior permitía que la estructura absorbiera el impacto en lugar de colapsar de inmediato. En términos de ingeniería moderna, el sistema Murus Dacicus se comporta de manera algo similar a un muro compuesto flexible, un concepto sorprendentemente similar a ciertas estructuras resistentes a los terremotos que se utilizan hoy en día. Cómo los constructores de la Edad de Hierro lograron este nivel de comprensión estructural sigue siendo uno de los misterios más duraderos de la ingeniería dacia. Otro enigma concierne a la pura logística de la construcción. Costesti Cetazuye se asienta en lo alto de una empinada colina rodeada de terreno accidentado. Transportar bloques de caliza de varias toneladas a semejante elevación habría requerido un enorme esfuerzo y una planificación cuidadosa. Los arqueólogos han identificado un antiguo camino pavimentado que conduce por las laderas hacia la fortaleza. El camino, de varios metros de anchura en algunos lugares, fue construido con grandes losas de piedra y superficies cuidadosamente niveladas. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cómo movieron los dacios materiales tan masivos cuesta arriba? A diferencia de los romanos, no se sabe que los dacios poseyeran grandes sistemas de transporte con ruedas adecuados para la construcción pesada, ni hay evidencias claras de maquinaria de elevación avanzada. Algunos investigadores creen que se pudieron haber utilizado trineos de madera, rodillos y equipos de trabajadores. Otros sugieren que las condiciones estacionales, como el suelo helado, podrían haber ayudado a mover las piedras de manera más eficiente, pero aún no se ha probado ninguna explicación definitiva.
Las excavaciones realizadas a lo largo de los siglos XX y XXI descubrieron varias características importantes dentro de la fortaleza. Los arqueólogos identificaron numerosas torres defensivas posicionadas a lo largo de los muros exteriores que proporcionaban amplias vistas de los valles circundantes y probablemente funcionaban como puntos de observación y estaciones de señalización. También se descubrieron grandes pozos de almacenamiento dentro del asentamiento, algunos de los cuales eran capaces de almacenar cantidades sustanciales de grano y suministros, lo que sugiere que la fortaleza fue diseñada para resistir largos asedios. Las capas arqueológicas también revelan evidencias de una intensa destrucción que data de principios del siglo II c, cuando las fuerzas romanas invadieron Dacia durante las campañas del emperador Trajano. Las vigas de madera quemadas descubiertas dentro de los muros de Murus Dacicus derrumbados indican que las tropas romanas pueden haber prendido fuego deliberadamente para debilitar las estructuras de la fortaleza. Una vez que los soportes internos de madera se quemaron, secciones de los muros se habrían derrumbado. Costesti Cetazuie no era una plaza fuerte aislada. Formaba parte de un sistema defensivo cuidadosamente coordinado extendido por las montañas de Orestie. Estas fortalezas estaban posicionadas en lugares que les permitían vigilar valles, caminos y pasos de montaña que conducían hacia la capital Dacia. Las señales enviadas de torre en torre podían potencialmente haber advertido a las fortalezas vecinas de la aproximación de enemigos. Algunos historiadores creen que esta red funcionó como un sistema de alerta temprana y comunicación que abarcaba docenas de kilómetros. Semejante planificación estratégica a gran escala sugiere que el reino dacio poseía un nivel de organización militar mucho más avanzado de lo que se creía anteriormente. A pesar de estos descubrimientos, mucho sobre los dacios sigue siendo poco comprendido. A diferencia de los romanos o los griegos, los dacios dejaron muy pocos registros escritos propios. Gran parte de lo que sabemos sobre ellos proviene de fuentes romanas escritas después de su conquista. Esto significa que yacimientos como Costesti Cetazuie se encuentran entre las evidencias más importantes para reconstruir el mundo perdido de la civilización dacia. Los muros de la fortaleza, las torres y las terrazas talladas en la ladera de la montaña ofrecen vistazos a una sociedad capaz de notables logros de ingeniería. Sin embargo, también dejan atrás preguntas sin respuesta. ¿Cuán avanzada era la arquitectura dacia en comparación con otras civilizaciones de su época? ¿Desarrollaron sus técnicas de construcción de forma independiente o fueron influenciadas por culturas vecinas? ¿Y cuán extensa era la red de fortalezas que en su día protegía su reino de montaña? De pie entre las ruinas hoy, uno todavía puede ver los masivos bloques de caliza descansando donde fueron colocados hace más de 2000 años. El viento se mueve silenciosamente por los bosques. Las terrazas donde en su día se alzaron los soldados están ahora cubiertas de hierba y musgo. Sin embargo, la fortaleza sigue siendo un testigo silencioso de una era olvidada, cuando un poderoso reino de montaña resistió a uno de los mayores imperios del mundo antiguo. Toro Muerto, la galería de arte más grande del mundo antiguo. En los áridos desiertos del sur de Perú, lejos de las famosas líneas de Nazca y de las ciudades monumentales de los incas, hay un lugar que los arqueólogos describen a veces como una de las galerías de arte rupestre antiguo al aire libre más grandes de la Tierra. A primera vista parece no ser más que un caótico campo de oscuras piedras volcánicas dispersas por un valle azotado por el viento. Pero cuando la luz del sol golpea la superficie de estas rocas en el ángulo correcto, miles de imágenes aparecen de repente: figuras humanas, animales, espirales, patrones geométricos y misteriosos símbolos tallados en la piedra mucho antes del surgimiento del Imperio Inca. Este lugar es conocido como Toro Muerto, un vasto paisaje de terrazas de petroglifos ubicado en el Valle de Majes, en la región de Arequipa, en el sur de Perú, que abarca aproximadamente 10 kilómetros. El yacimiento contiene entre 5.000 y 7.000 cantos rodados grabados, lo que lo convierte en una de las mayores concentraciones de petroglifos jamás descubiertas en cualquier parte del mundo. Sin embargo, a pesar de décadas de investigación, los arqueólogos todavía luchan por responder a la pregunta más fundamental: ¿por qué se creó esta inmensa galería de piedra? La historia de Toro Muerto comienza con la geografía. El Valle de Majes se encuentra entre las imponentes montañas de los Andes y el árido desierto costero del Pacífico.
Durante miles de años, esta región sirvió como corredor natural que conectaba las tierras altas con la costa. Las antiguas rutas comerciales probablemente atravesaban este valle, uniendo diferentes culturas y comunidades. El propio paisaje es dramático y casi de otro mundo. Amplias llanuras de roca volcánica oscura esculpida por siglos de viento y sol, extendiéndose hacia acantilados y montañas distantes. Entre estas piedras volcánicas se encuentran los petroglifos de Toro Muerto. A diferencia de las famosas líneas de Nazca, que solo pueden apreciarse plenamente desde el aire, los tallados de Toro Muerto existen a nivel del suelo. Cada imagen está grabada en la superficie de un canto rodado de basalto o andesita, rocas volcánicas extremadamente duras que requieren golpeteos y picoteados repetidos para ser moldeadas. Crear incluso una sola figura habría requerido cientos o miles de golpes precisos, lo que sugiere que los artistas que trabajaron aquí poseían una paciencia y una habilidad notables. Lo que hace verdaderamente asombroso al yacimiento es su escala. Miles de piedras talladas están dispersas por el suelo del valle, a menudo posicionadas en terrazas naturales formadas por antiguos flujos de lava. Algunos cantos rodados contienen solo una imagen, mientras que otros están cubiertos de capas de tallados que se superponen entre sí, lo que sugiere que el yacimiento fue visitado repetidamente a lo largo de muchas generaciones. Los arqueólogos creen que la mayoría de estos petroglifos fueron creados entre aproximadamente el 500 A.C. y el 1500 D.C., mucho antes de que los exploradores españoles llegaran a las Américas. Los tallados parecen estar asociados con varias culturas antiguas que habitaron la región, incluida la cultura Chuquibamba y más tarde la civilización Wari, que floreció en los Andes siglos antes de que el imperio inca llegara al poder. El mundo moderno tuvo conocimiento de Toro Muerto en el siglo XX, cuando los investigadores que exploraban el Valle de Majes notaron marcas inusuales en las rocas volcánicas. Los estudios arqueológicos más sistemáticos comenzaron en la década de 1960, cuando los estudiosos peruanos empezaron a documentar los miles de petroglifos dispersos por el paisaje. Con el tiempo, quedó claro que el yacimiento era mucho más grande y complejo de lo que nadie había sospechado inicialmente. Hoy, los investigadores estiman que el campo contiene bien más de 5.000 cantos rodados tallados, aunque el número exacto sigue siendo incierto porque se siguen documentando nuevas imágenes a medida que el yacimiento continúa siendo estudiado. Una de las características más llamativas de Toro Muerto es la increíble variedad de imágenes talladas en las rocas. Algunas figuras representan animales familiares del entorno andino, llamas, aves, serpientes y camélidos que habrían sido centrales en las vidas de las antiguas comunidades pastoriles. Otras muestran figuras humanas en posturas dinámicas, a veces con los brazos levantados, las rodillas flexionadas o las cabezas exageradas. Estas figuras son a menudo denominadas por los arqueólogos como los danzantes de Toro Muerto. Muchas de ellas parecen estar congeladas en movimiento, con los miembros extendidos como si participaran en una actuación ritual o una danza ceremonial. Algunas llevan lo que parecen ser máscaras o elaborados tocados. Otras parecen casi abstractas, reducidas a simples formas geométricas. La repetición de estas figuras danzantes en cientos de piedras ha llevado a algunos investigadores a sugerir que el yacimiento pudo haber estado conectado con reuniones rituales o ceremonias comunales. Pero no hay ningún registro escrito que explique lo que estas imágenes significaban para las personas que las crearon. Otra capa de misterio reside en los símbolos geométricos tallados en muchas de las piedras. Espirales, zigzags, cuadrículas y líneas que se intersectan aparecen una y otra vez por todo el yacimiento. Algunos investigadores creen que estos patrones podrían representar mapas simbólicos del paisaje circundante, quizás marcando ríos, montañas o ubicaciones sagradas dentro del valle. Otros han propuesto que ciertas disposiciones de líneas y círculos podrían corresponder a observaciones astronómicas que rastrean el movimiento del Sol o las estrellas por el cielo andino. Sin embargo, ninguna de estas interpretaciones puede explicar completamente la asombrosa diversidad de imágenes presentes en Toro Muerto. Los estudios arqueológicos también han revelado evidencias de que el yacimiento evolucionó a lo largo de largos periodos de tiempo. Algunos tallados están muy erosionados, lo que sugiere una gran antigüedad, mientras que otros parecen comparativamente frescos.
En varios casos, los tallados más nuevos fueron grabados directamente sobre los más antiguos, lo que indica que visitantes posteriores continuaron usando las mismas piedras como lienzos siglos después de que se crearan las imágenes originales. Esta superposición de imágenes sugiere que Toro Muerto no fue obra de una sola cultura o generación, sino más bien un lugar que tuvo significado para muchas comunidades durante cientos de años. Las excavaciones y los estudios de campo realizados en la región han descubierto fragmentos de cerámica y otros artefactos asociados con los asentamientos cercanos. Estos hallazgos apoyan la idea de que las personas que vivían en el Valle de Majes viajaban periódicamente a este paisaje rocoso para crear nuevos tallados, quizás como parte de viajes rituales o reuniones estacionales. Pero incluso después de décadas de investigación, los arqueólogos todavía no pueden explicar completamente por qué tantas imágenes estaban concentradas en esta única ubicación. Algunos estudiosos han sugerido que Toro Muerto pudo haber servido como lugar de peregrinación ceremonial donde los viajeros que llegaban de regiones distantes dejaban tallados simbólicos para marcar su presencia. Otros creen que el valle pudo haber sido considerado un paisaje sagrado, con sus rocas volcánicas actuando como una especie de lienzo espiritual a través del cual los pueblos antiguos se comunicaban con sus dioses o antepasados. Otra posibilidad intrigante es que el yacimiento funcionara como un archivo visual de la memoria colectiva, un lugar donde las historias, los mitos y los eventos históricos se registraban no con lenguaje escrito, sino con imágenes simbólicas talladas en piedra. El desafío técnico de producir estos petroglifos también plantea preguntas fascinantes. El basalto y la andesita se encuentran entre las rocas más duras que se encuentran habitualmente en la Tierra. Tallarlas requiere herramientas capaces de absorber impactos repetidos sin romperse. Aunque los martillos y cinceles de piedra podrían teóricamente producir estas marcas, el enorme número de tallados sugiere una inversión inmensa de tiempo y trabajo. Crear miles de imágenes a lo largo de un paisaje de este tamaño habría requerido generaciones de esfuerzo sostenido. Quizás el mayor misterio de Toro Muerto reside en la ausencia de una narrativa clara. A diferencia de muchos monumentos antiguos, el yacimiento no gira en torno a una estructura central como un templo o una pirámide. En cambio, los tallados están dispersos por el paisaje en lo que parece ser un patrón casi caótico. Sin embargo, cuando los investigadores estudian el yacimiento más de cerca, comienzan a emerger patrones sutiles. Ciertos tipos de imágenes aparecen con más frecuencia en áreas específicas, y algunas piedras parecen estar posicionadas a lo largo de caminos naturales por el valle. Esto ha llevado a los arqueólogos a especular que Toro Muerto pudo haber funcionado en su día como un paisaje ritual donde los visitantes se desplazaban de una piedra tallada a otra en una secuencia de estaciones simbólicas. De ser correcta esta interpretación, el propio valle puede haber sido parte de un viaje ceremonial, una ruta sagrada marcada no por edificios, sino por imágenes grabadas directamente en la tierra. A pesar del progreso realizado por los arqueólogos, Toro Muerto sigue siendo uno de los yacimientos arqueológicos menos comprendidos de América del Sur. Su inmensa escala, la diversidad de sus imágenes y el largo periodo de tiempo durante el cual fue utilizado lo hacen increíblemente difícil de interpretar. Miles de piedras talladas siguen dispersas por el suelo del desierto, muchas de ellas apenas estudiadas o documentadas. Cada una es un fragmento de una historia escrita no con tinta o pergamino, sino con piedra y tiempo. Y en algún lugar dentro de este silencioso paisaje de roca volcánica pueden yacer claves sobre las creencias, los rituales y las ideas que moldearon culturas enteras mucho antes de que comenzara la historia registrada. Hemos llegado al final de este video. Y ahora que ya conoces estos lugares y misterios que parecen desafiar todo lo que creemos posible, ¿cuál de todos ellos te parece más difícil de explicar con los conocimientos que tenemos hoy? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.